¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de un personaje que encierra como magia, como una proyección del modernismo, del misterio. Todo esto en la literatura tiene alto valor. Vamos a hablar de Frank Kafka. Este personaje que tiene ese don de proyectar en su forma de escribir. Frank Kafka, él va a nacer el 3 de julio de 1883. Si se dan cuenta, él nace en Praga. Si se dan cuenta, es a finales ya del siglo XVIII, ya entrando ya para el siglo XIX, que eso es muy importante porque ahí marca todo lo que viene en cuestión al cambio de pensamiento, al cambio de ideología, con todos esos avances que se tienen, pero ya con cuestiones ya más modernas, y ahí se va a reflejar también en la literatura y en todos los ámbitos, porque él, ya como les comentó, él nace en Praga y su padre, Hermann Kafka, él nace en 1852 y va a morir en 1931, ya entrando el siglo XIX. Se había casado el año anterior con Juliet Lowin, que ella nace en 1856 y va a morir en 1934. Su mamá era hija de un judío que había conseguido acumular pues una considerable fortuna gracias a la fabricación de cerveza. A eso se dedicaba ellos. Y Hermann Kafka, o sea, el papá de Frank, por su parte también era hijo de un judío, pero había tenido menos suerte que su consuegro, originario del pequeño pueblo de Hoxek al sur de Bohemia. Se había trasladado a vivir al miserable gueto judío Joseph de Praga. Poco después alcanzó, pues ya casi en la adolescencia, su papá, pues no tenía dinero para más, y él ahí va a conocer a Yuli, que era institutriz. Será una mujer bonita, elegante, y que además por su posición podía vivir pues fuera del gueto. En esa época, acuérdense en que estaban todos ellos clasificados en vivir gueto, como separaciones, como grupos. Después de casarse ellos dos en 1882, Hermann Kafka abrió una pequeña tienda de artículos de fantasía, y gracias a la ayuda financiera de su suegro va a empezar a haber cumplido sus sueños y amasar una pequeña fortuna ya. eh, eh, Ahí va a ir cambiando pues su suerte. Pues tuvo suerte que su padre, el carnicero Jacob, y lo consiguió. El joven matrimonio se instaló en las calles, pues cerca de los guetos, que de la calle Maisel. En la vivienda pues era un poco modesta, pero Hermann debió parecerle pues lujosísima, porque acuérdense que él venía de un origen pues más sencillo. En aquella casa nació Frank Kafka. Poco después la familia se va a trasladar a una casa un poquito ya más amplia, más lejos de Welsenprang, y nació ahí un nuevo hijo, que es George, pero moriría 15 años después. Para prosperar, Hermann se va a inclinar a lo checo de origen alemán, que ocupaba la cima de la pirámide local, además de tener esa raíz judía. ¿Por qué estamos marcando todo este aspecto de judío? Porque aquí va a traer tanto las costumbres como las limitaciones que se tenían, y toda esa proyección del judaísmo. Todo eso va a repercutir pues en el pequeño Fran. Era judío, pero sin que la religión se practicara más de lo necesario. La lengua materna era la alemana, mientras que la paterna era checa. Así, nuestro novelista no fue decididamente judío, también lo fue checo,
pero también un poco alemán. Cuando los padres tienen esa característica de ser de dos nacionalidades diferentes, los hijos van a absorber tanto de la figura paterna como de la figura materna y van a tener un criterio propio. Eso es importante. Y aunado a la religión judía que los dos practicaban, ahí es donde se va a ir marcando todo. A medida que todo el negocio del padre de Frank fueron cambiando varias veces de domicilio, alejándose cada vez más y más del gueto. Sin embargo, el pequeño Kafka se encontraba bastante desplazado de todos los cambios continuos de esas residencias, pues apenas tenía tiempo para realizar firmes amistades. Eso lo sabemos que siempre pasa cuando los padres están cambiando de lugar. Frank sufrió la pérdida de otro hermanito a los pocos meses después de nacer sin que entendiera mucho de estas muertes. Los padres de Kafka abrieron finalmente pues una mercería y poco después encontraron una vivienda digna en el círculo. Entonces nacieron las hermanas de Frank, y eso ya ocurrió en 1889. Eli en 1890 y Bali en 1892. Ota, la primera maestra de Frank, fue una gobernanta suiza, la señorita Bailey. Venía de Neuchâtel, a semejanza de lo que había en las familias acomodadas en Praga. Dicen que en el otoño de 1889 él va a comenzar a acudir a la escuela primaria situada junto a un mercado de la carne, a la que concurrían los hijos de la población alemana de origen judío. Tímido, discreto, también trataba de pasar siempre desapercibido. No se comprometían ni con sus compañeros alemanes ni con los compañeros de la escuela checa de enfrente, que acababan y atacaban a los alemanes a la salida de las clases, comentaba él. No tomó partido nunca por nadie, ni por los judíos ni por los otros. Regresaba a casa desconcertado y así comenzó a encerrarse en sí mismo, pues el sitio más seguro que se encontraba era su propio mundo interior. Fíjense cómo vamos a ir conociendo cómo es el comportamiento de un ser. El joven Kafka inició sus estudios de la enseñanza media en el Instituto del Bachillerato de la Humanidad de Lenguas Alemanas, en Praga, Astrat. Esta tarea le absorbió cerca de 1893 hasta 1901. Alumno bastante aplicado, decía, destacado especial en geografía y mostró poca afición a las matemáticas, aunque se aplicó en el estudio del alemán, y esta es su lengua principal. También hablaba un poco de checo, al igual que su padre, pero en aquel entonces el problema lingüístico radicalizó todo el país como un foco pues básico en los problemas de la nacionalidad. O sea, la mayoría de gente hablaba alemán. Tras la implantación oficial del bilingüismo y por el primer ministro Badeni de Bohemia y de Moravia, estalló una crisis. Las naciones alemanas se paralizaron a partir de 1897. Todo ese funcionamiento del Consejo del Imperio Austrohúngaro y organizaron un movimiento de unión tanto con Alemania, que quedaba reflejado en el progreso nacional de Pentecostés. Eso ocurrió todo en 1999. Hasta aquí nos quedamos. Y esto ha sido todo por hoy. Seguiremos más adelante hablando de este gran personaje de la literatura. Pasen un buen día.